Soy el licenciado Sergio Daniel Donofrio y vengo a traerles aquí la presentación tomos 8 y 9 de la colección Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael. Es así, en este caso, dedicados a la evangelización, congregación de los Oblatos de María Inmaculada. Recordemos que si bien aquí la evangelización de este territorio, fundamentalmente de todo el sur mendocino, dependió en primera instancia de muchas otras órdenes, congregaciones, en este caso como los franciscanos, a quienes dedicaré la publicación de los tomos 10 y 11 de la colección Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael. En este caso particular nos toca abarcar esta evangelización, puesto que la información obtenida llegó con anterioridad, ¿sí? Entonces, recordemos también que la colección no posee un orden cronológico, como ya lo hemos planteado a lo largo de las diferentes presentaciones, permitiendo así que el lector pueda abordarlo de forma independiente, ¿sí? Entonces, pasando en limpio, primero es que habría que abordar la evangelización del sur mendocino llevado adelante por los frailes franciscanos, ¿sí? No obstante, la documentación de los oblatos fue obtenida con anterioridad. Entonces, por eso se encuentra estas disparidades entre las publicaciones, ¿no? Pero, como digo, desde las diferentes eh, perspectivas, ¿no? Desde las diferentes vistas, ¿no? Bien, es así como doy inicio a la presentación de los Oblatos de María Inmaculada, ¿sí? La iglesia que nació en el desierto, tomos 8 y 9. En primera instancia, para introducirnos a esta obra, ¿sí? Que está dividida en dos tomos, se realiza un recorrido histórico por la evangelización del extremo sur mendocino, desde los primeros pioneros, ¿sí? Hasta justamente la huella pastoral que van a dejar los Oblatos de María Inmaculada, desde los años 1980 hasta el año 1993. Si bien hay que entender aquí que justamente los Oblatos de María llegan, efectivamente se instalan en ese año, en el 80, llamados por Monseñor León Krug. Anteriormente había habido acercamientos esporádicos de esta congregación, como veremos más adelante, ¿no? Esta obra está dedicada, ¿no?, al querido pueblo malargüino, donde la fe va a echar raíces entre el viento y el esfuerzo cotidiano. Está dedicado justamente a los fieles, a la gente sencilla, ¿sí? Y perseverante, que abrió su corazón justamente al sacerdote, al misionero, a los oblatos, a los sacerdotes diocesanos, ¿no?, que hicieron posible que Malargüe fuera el hogar, ¿no?, de la fe, el hogar de la iglesia, compartiendo justamente el pan, los sacramentos. Aquí pusimos, ¿no?, compartiendo el pan, la cruz y la esperanza, ¿no? Esta obra, obviamente, agradecemos siempre a los sacerdotes, a los fieles y a los archivos, ¿sí? Fundamentalmente, bueno, a los sacerdotes, puesto que facilitaron, ya sea por medio de sus oraciones, sus rezos, material documentario también, ¿no? Es aquí donde tenemos que agradecer al padre Ramiro Sáenz, al padre Osvaldo Cerroni, fundamentalmente al padre Osvaldo Cerroni, cuyo acompañamiento fue de inestimable ayuda, ¿sí?, para la concreción de esta investigación, contactando con los fieles, con los testigos presenciales. Realmente, ¿no?, un enorme agradecimiento a este gran sacerdote, que es justamente el querido padre Osvaldo Cerroni. Al querido padre Gustavo de Majo, que Dios lo tenga en la gloria, junto ahora a Monseñor León Krug. Al querido padre Jorge Pato Gómez, el padre Pato, ¿no? Grandes amigos que
a quienes se les agradece enormemente, ¿no? A los fieles, ¿sí? Fundamentalmente a las señoras provenientes del grupo de laicos de los Oblatos, ¿sí? A la señora Gladys Parra, Estela Chilaca, a la señora Estela Campi. Pido mil disculpas si me olvido de alguno, sobre todo a todos los demás, las demás señoras que realmente contribuyeron enormemente. Sepan disculpar mi mala memoria. eh, pero obviamente que están incluidos cimientos, ¿sí? A todos los fieles de Malargüe también, a mi querido amigo de años, a Facundo Martínez y a su familia, realmente mis grandes agradecimientos. Fundamentalmente nada se puede hacer sin los archivos históricos y las fuentes primarias, y es aquí donde hay que agradecer, ¿no?, a los encargados de los archivos históricos, sobre todo el archivo histórico del obispado, que ha proporcionado de todas las fuentes primarias, de todos los libros anteriores y los actuales, también al Archivo Histórico de Malargüe, mi eterno agradecimiento. Voy a ir un poco rápido, puesto que son muchas diapositivas y la idea no es abarcar y agotar la totalidad de la obra, sino justamente dar un acercamiento para que los fieles y los lectores puedan después abordarlo con integridad, en total integridad al momento de leerlos, ¿no? Bien, en primera instancia hay que entender la geografía a la cual nos estamos encontrando, ¿no? Porque la región de Cuyo, entiéndase, bueno, todo lo que es la región de Cuyo, San Juan, San Luis, Mendoza, presenta su particularidad. La Iglesia, históricamente, ¿sí?, ha llevado una labor misionera sin precedentes en toda la historia, en toda América. No obstante, bien lo dejaron claro los padres Cayetano Bruno, el padre Guillermo Furlong, ¿no? La iglesia, la acción evangelizadora no fue homogénea en todas partes. No es lo mismo la evangelización en México, en Santiago del Estero, en Buenos Aires, en Perú, ¿sí?, donde había gran presencia de sacerdotes, a la región cuyana, cuya extensión y particular geografía de puestos dispares y enorme presencia indígena va a requerir una estrategia totalmente diferente, ¿sí? Recordemos que la región de Cuyo pertenecía a la capitanía estaba bajo la jurisdicción de la Capitanía de Chile, del país trasandino, cuya presencia religiosa se centraba y se concentraba en este país. Entonces, cruzar la cordillera era lógicamente una acción sumamente complicada y no todos querían venir a evangelizar a la región cuyana, ¿sí? Más allá de que autores de centro izquierda quieran mostrar a la iglesia como una institución meramente de poder, ¿sí? Y colonial, cuando en realidad esto nunca fue una colonia, fue virreinatos, hay que entender realmente también que tienen algo de razón en cuanto que narran que no todos justamente querían acercarse, no todos se acercaban a estas zonas tan desoladas. Y es aquí donde tenemos la presencia, ¿sí?, de las primeras órdenes mendicantes, como van a ser en primera instancia los jesuitas, ¿sí?, que se van a adentrar en todo lo que es la zona del Valle de Uco, de la Laguna del Guanacache, ¿sí?, sobre todo con el padre Juan Pastor en 1587, y más adelante los mercedarios, los salesianos, sobre todo la parte de la Patagonia, ¿no? Los carmelitas, y bueno, en este caso después sobre todo los franciscanos, quienes ya abordaré en totalidad también en los tomos. Los primeros misioneros, como dijimos, van a ser la Compañía de Jesús desde el año 1587, con figuras como el padre Juan Pastor y el hermano Fabián Martínez, quienes, adoptando, ¿sí?, las típicas estrategias misionales de aprender en primera instancia las lenguas de los pueblos aborígenes, le dieron después forma escrita para facilitar su comprensión e incluso su conocimiento hasta el día de hoy. ¿Sí? Esto va justamente en la refutación a la leyenda negra del cuento, ¿no?, de la leyenda negra del corte de lenguas, ¿no?, que tanto se esfuerzan
los enemigos de la Iglesia y de España en achacar que la Iglesia, ¿no? O que España impuso su lenguaje, cuando en realidad es la misma Iglesia la que facilitó la comprensión del lenguaje indígena y como dijimos, son lenguas ágrafas. Entonces, es una innovación propia de la misma Iglesia, le dieron forma escrita. ¿Sí? De hecho, la Real Cédula de Felipe II manda justamente a no imponer el castellano, sino que los misioneros debían aprender el lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, ¿de qué corte de lengua me están hablando? ¿De qué imposición me están hablando? ¿Sí? Bien, es así justamente donde después va a llegar la figura de quienes para los cuyanos es una figura trascendental como Fray Francisco Inalicán, ¿sí? Quien, sacerdote franciscano que fue también como mediador, actuó como mediador para el general José Francisco de San Martín frente a los parlamentos pehuenches, para que una de las columnas del ejército de los Andes logre atravesar el territorio, liberar Chile para después liberar Perú, para concretar la campaña libertadora, ¿no? Es así también como los misioneros adoptaron, ¿sí? Esta evangelización adoptó los métodos de la Patagonia, los métodos de la Orden de San Francisco de Sales, como justamente influenciadas por este modelo salesiano, a través de qué, de las misiones itinerantes, ¿sí? De las escuelas, de oficios, ¿sí? Que van a preparar particularmente y territorialmente, ¿sí? Todo el terreno que van a evangelizar posteriormente las demás órdenes mendicantes e incluso después, mucho más adelante, después de 1984, los sacerdotes diocesanos y el Instituto del Verbo Encarnado en todo lo que es la diócesis sanrafaelina. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque también hay que entender esto, territorialmente, ¿sí? Eh, la diócesis de San Rafael es una diócesis joven, ¿sí? Que nace en 1961, ¿sí? Que abarca los tres departamentos del sur mendocino: Malargüe, San Rafael y General Alvear. Anteriormente, ya en el año 1934, formó parte de la diócesis de Mendoza, que abarcaba todo lo que es la provincia mendocina hasta Neuquén. Y ni hablar de la diócesis de San Juan de Cuyo, que era todo Cuyo sumado a Neuquén. Es decir, que tanto los franciscanos como después los jesuitas, después los franciscanos y después los oblatos de María Inmaculada tuvieron que evangelizar todo el territorio, llegando incluso hasta Butarranquil, Ranquil Norte. ¿Qué quiere decir estas misiones itinerantes? Tentando la base en un puesto o en una ciudad, de allí paulatinamente se van a tener que trasladar, también dependiendo de las inclemencias del tiempo. Porque Malargüe, al ser la zona más austral, la zona, uno del departamento más amplios del sur mendocino, también presenta una geografía específica de puestos de, de campo que en inviernos hace imposible su recorrido. Siempre se realiza, ¿no?, en las épocas de las veranadas, desde primavera, las épocas de primavera y verano, como veremos posteriormente, y con justamente unas características propias como por ejemplo trasladarse a caballo, incluso hasta nuestros días, ¿sí? Es así como comenzaremos a identificar este teatro de operaciones llevado adelante por los oblatos. En primera instancia, hay que comprender, para comprender el carisma misional de esta orden religiosa o de esta congregación, hay que comprender el carisma que le da su fundador, que es San Eugenio de Macenot. No hay que equivocarnos, no hay que confundirlos con los Oblatos de María, ¿sí? Que es otra congregación fundada por otro santo. ¿Sí? En el caso de Eugenio de Macenot, funda, de origen francés, funda la congregación de los Oblatos de María Inmaculada. Son soldados de la Inmaculada, si se quiere, ¿no? Como eh, después Maximiliano Kolbe también tuvo que crear la milicia de la Inmaculada, ¿sí? O sea, son soldados de María y fundamentalmente de María Inmaculada.
¿sí? ¿Quién fue San Eugenio de Macenot? San Eugenio de Macenot va a nacer en el seno de la nobleza francesa, ¿sí? Que va a experimentar, si bien tenía una vida totalmente acomodada y como todo noble va a buscar en primera instancia formar una familia, va a experimentar el exilio y la pobreza tras la Revolución Francesa, la revolución una de las revoluciones más sangrientas, ¿sí? De la historia de la humanidad y que con sus eslogan de libertad, igualdad y fraternidad rompe relaciones con la Iglesia, rompe relaciones con Cristo y es una de las revoluciones que más daño le ha hecho dentro, lo narra muy bien el padre Alfredo Sáenz en la historia, en su colección, la iglesia de las tempestades, la nave de las tempestades, ¿no? Pero San Eugenio de Macenot, en su conversión y en la creación de los oblatos, le imprime un carisma muy particular, que es evangelizar a los pobres, a los abandonados, ¿sí? Recordemos justamente la historia, el contexto histórico que le toca atravesar, y llegar allí donde la iglesia institucional no lograba llegar con facilidad, ¿sí? Es justamente la misión en las periferias, la misión en las zonas más alejadas, en las zonas de fronteras, ¿sí? Y Malargüe cumple justamente con todas estas características. Que si bien en el año 1980 se da el convenio efectivo, ¿sí? Ya ha habido acercamientos esporádicos de los oblatos con el pueblo, ¿sí? Es así como los oblatos comienzan ya a partir del año 1980 por medio del convenio firmado con Monseñor León Cruz, quien ya los había conocido en la zona del litoral. eh, Comienza esta aventura, ¿no? Es así como los oblatos se empiezan a insertar en el contexto histórico malarguino, que coincide justamente con el boom misionero, el boom petrolero. ¿Sí? Recordemos que Malargüe está dentro de la geografía de Vaca Muerta, cuyo epicentro actual es extractivista, es Añelo, Rincón de los Sauces, también Aguada San Roque, eh, Octavio Pico. Malargüe también se encuentra de esa zona y si bien hoy ha cesado el extractivismo convencional, de petróleo convencional, en esos primeros años se había empezado a generar ese auge atrayendo una enorme cantidad de trabajadores, ¿sí? Con todas las características que todo pueblo petrolero posee, ¿no? Entonces, es así donde se van a empezar a dar estos pequeños acercamientos, ¿sí? Llevando a la iglesia a la presencia, ¿sí? La presencia de la iglesia a este nuevo tejido social, ¿no? Donde además se van a empezar a generar estos primeros barrios, la enorme presencia de iglesias evangélicas también. Entonces, es allí donde la iglesia empieza a recobrar el terreno, ¿no? ¿Cuáles van a ser, ¿no? Las primeras acciones que van a llevar los oblatos? En primera instancia, los religiosos se van a sumergir en esta realidad también fundamentalmente rural, ¿sí? Y muchas veces aislada, ¿sí? Donde estas primeras acciones misioneras se van a caracterizar por el conocimiento del territorio, ¿sí? ¿Cuáles son los principales puestos? A qué distancia están? ¿Cuál es la geografía? ¿Cuáles son las inclemencias del tiempo? ¿Sí? Van a empezar a llevar, a comenzar a dejar también los grupos, a manejar y a fundar grupos parroquiales, ¿sí? Grupos de jóvenes, como vamos a ver más adelante. Y en estas giras misionales, los números son exorbitantes realmente, ¿no? Vamos a ver como, por ejemplo, más de 1450 bautismos, más de 320 regularizaciones de matrimonio, 890 primeras comuniones, 410 confirmaciones, todas estas misiones itinerantes llevadas adelante por los padres José María Garmón, por el padre Pablo Fuentes, por el padre Valentín Fernández, ¿no? Son números realmente exorbitantes, y de esta manera también
las que se llevaron adelante anteriormente los franciscanos en este territorio. Si todo esto consta en el informe dejado por el padre José María Garmont, que también se puede encontrar en el archivo histórico de Malargüe, en el archivo histórico de San Rafael y fundamentalmente también otorgado por los sacerdotes, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? La fuerza y el ímpetu de la iglesia misionera. ¿Sí? ¿Cómo se llevaban adelante esta- estas giras misioneras, ¿no? Los sacerdotes, los oblatos se acercaban a la radio, por ejemplo, el LB19 de Radio Malargüe, que es la que escucha casi todo el departamento, ¿no? Y tiene un enorme alcance en los puestos. Entonces, los sacerdotes se acercaban, avisaban que estas giras misioneras se iban a realizar, y es así donde que los puesteros, ¿sí? Los camperos, se acercaban al puesto que se había designado a la celebración de la misa, ¿no? Y es ahí donde aprovechaban a regularizar sus situaciones, como dijimos, tanto bautismo por sus hijos, ¿sí? Regularizaciones de matrimonio y acceso a los diferentes sacramentos, ¿no? Ahora, hay que entender aquí que las misas, ¿sí? Eran misas de campaña. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes se trasladaban en primera instancia en un daihatsu rojo, como vamos a ver a continuación, y fundamentalmente a caballo, tendían las carpas, ¿sí? Y es allí donde se acercaban a los fieles. Y esto es muy importante. No es que solamente la iglesia se acerca, también hay una correspondencia, también hay un acercamiento por parte de los fieles con la iglesia, para recibir los sacramentos. ¿Sí? Como podemos ver acá, ¿no? Son misas que no carecen de solemnidad, sino más bien justamente una enorme solemnidad, y se acercaban los fieles, ¿no? El Daihatsu rojo, ¿no? Justamente un vehículo, un jeep, que comienza a recorrer las escuelas, las estaciones, los puestos, ¿sí? Porque también hay que entender que Malargüe posee, si bien está el pueblo, muchos de los puestos están en las periferias, donde se da la crianza de ganado caprino, ¿sí? Fundamentalmente caprino. Es acá donde también los oblatos se van a acercar a las escuelas rurales, ¿sí? Donde también van a dar catequesis, van a preparar las comuniones. Son estas primeras visitas, ¿no? E incluso había lugares tan inaccesibles que se dejaba en un puesto el vehículo y el padre marchaba a caballo, ¿sí? En conjunto con los jóvenes de los grupos parroquiales, también acompañado de las hermanas carmelitas, ¿sí? Que después se van a trasladar a San Rafael, pero en primera instancia también estuvieron en compañía de los oblatos, ¿no? Vemos, ¿no? Como por ejemplo el padre Pablo Fuentes era el encargado justamente de toda esta zona, que se realizaba sobre todo en la etapa, como dijimos, de las veranadas, primavera, verano, porque el invierno malargüeño es sumamente crudo, con nevadas, con fríos, ¿sí? Donde las rutas se hacen inaccesibles, ¿sí? Entonces era necesario realizarla en verano, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los territorios mencionados por los oblatos? Fundamentalmente fueron más esta misión va a abarcar, es así donde tenemos solamente, por ejemplo, en la ciudad de Malargüe, los barrios Martín Güemes, los barrios Los Intendentes, el barrio Bastías, los barrios del centro, ¿sí? Eh, que son en lo que es la ciudad. Pero si nos acercamos a la parte de las periferias, a las partes rurales, encontramos que territorios sumamente distantes entre ellos, como Agua Escondida, Bardas Blancas, el Alambrado, el Carrizal, el Manzano, las Juntas, las Loicas, Ñinrenco, sí, que es al límite con La Pampa, por ejemplo, ¿no? Butarranquil, Ranquil Norte, acá a pocos kilómetros de Rincón de los Sauces, ¿sí? También zonas de que pertenecen administrativamente a San Rafael, pero están más cerca de Malargüe, como es el caso del Sosneado, ¿no? Entonces, estamos hablando de una extensión enorme. Imagínense los franciscanos anteriormente, que evangelizaban desde Villatuel hasta Malargüe, ¿sí? Entonces,
Estamos hablando de una de las de misiones rurales extensísimas en 13 años, 1980 hasta 1993, que se siguen realizando hasta el día de hoy por en este caso por los sacerdotes diocesanos, ¿no? Entonces, en todas estas misiones tenemos visitas a los puesteros, a las escuelas rurales, a los puestos ganaderos, también las bendiciones de grutas, bendiciones de escuelas, bendiciones de mástiles, bendiciones de capillas, creaciones de capillas como la de Agua Escondida, por ejemplo, ¿no? También a las celebraciones patrióticas, a las fiestas patronales, la administración de los sacramentos, como ya vimos, ¿no? Y sobre todo la difusión radial, porque, por ejemplo, el EV19 hasta el día de hoy sigue transmitiendo la Santa Misa gracias al impulso misionero de los oblatos de María Inmaculada que se acercaban a la radio, avisaban de las misas parroquiales, avisaban de las giras misionales, pero también incentivaron este apostolado que hasta el día de hoy la misma gente luchó para que se mantuviera por más ya de 20 años. ¿Sí? Hasta el día de hoy se sigue celebrando la misa, se sigue transmitiendo la celebración de la misa para los fieles. A su vez, dentro de la ciudad, los fieles oblatos de María Inmaculada fueron llevando una acción evangelizadora sin precedentes en la ciudad. ¿Por qué? Porque primero tenemos la edificación de las capillas, ¿sí? Las diferentes comunidades. Acá hay que entender otra cosa. Cuando los oblatos se instalan en Malargüe, se van a instalar en lo que era la primigenia parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el complejo orteguino, allí en el bulevar. Eh, y la casa parroquial que la van a terminar, pero en principio, según los informes del padre Garmón, era una tapera. Le faltaba terminar los techos, le faltaban las ventanas. ¿Sí? Aún así, los oblatos se instalan, la terminan, ¿sí? Y lo que hoy es esa primera capilla de, de lo que fue la Nuestra Señora del Rosario en 1887, hoy también es parte de todo el complejo histórico, ¿sí? De donde se encuentra también el archivo histórico de Malargüe. La parroquia Nuestra Señora del Rosario actual se encuentra frente a la Plaza San Martín, que fue terminada esta parroquia, ¿no? Por los mismos oblatos, ¿sí? A su vez, ellos construyeron las capillas, lo que hoy también son parroquias, Nuestra Señora del Carmen, en el barrio Bastías, empezada desde cero, también ayudado por los fieles y los jóvenes, y Nuestra Señora de Luján y San Cayetano, ¿sí? Hermosas parroquias donde se observó una fuerte colaboración de los fieles, sin conocimientos técnicos, ¿sí? Habían 2 o 3 albañiles nada más, pero también con la ayuda de empresas como YPF, en el caso también de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, eh, pero que a su vez también implicó una enorme cantidad de sacrificios, ¿no? Ahora bien, si hay algo que tener en cuenta acá, también es la enorme cantidad y la enorme tarea evangelizadora que llevaron los oblatos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenían desde grupos fueron también los impulsores de enorme cantidad de apostolados, como grupos parroquiales, como los grupos juveniles Santísima Trinidad del barrio sur, el grupo juvenil del barrio centro, ¿sí? La catequesis parroquial, la catequesis en los barrios, en las escuelas, ¿sí? Un enorme trabajo pastoral con las familias, sobre todo en la preparación de los sacramentos, de la recepción de los sacramentos, tanto de los bautismos como también de los sacramentos para el matrimonio. Recordemos que muchos, cuando se convierten, no todos tuvimos la gracia de recibir nuestro bautismo de niños. Algunos lo recibieron de grandes, otros también nos convertimos de grandes, ¿no? Entonces, si bien yo soy san rafaelino, pero pongo en este caso un ejemplo, ¿no? Pasa en todos lados. Gente que se convierte de grande, gente que se bautiza de grande, ¿no? Entonces, eh, hay que recibir una preparación previa para ello, porque deben conocer el sacramento que recibirán. Entonces, es así donde se muestra este enorme apostolado por parte de los oblatos. Como dijimos, la acción misionera en los puestos, en las zonas rurales, junto a los crianceros, ¿sí? Eh,
a su vez también la rigurosa religiosidad del pueblo, ¿sí? La evangelización en el pueblo por medio de los viacrucis vivientes, de los pesebres vivientes, de la peregrinación de la Inmaculada, de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción por las casas, ¿sí? Qué hermoso apostolado, ¿no? ¿Quién no está alegre por recibir a Nuestra Santísima Madre en nuestro hogar? ¿Sí? Este apostolado también lo llevaban los jóvenes por la casa. María se acerca a la casa. María quiere estar con nosotros. María quiere estar con el pueblo, ¿no? Eh, la catequesis también, como dijimos, las celebraciones patronales en los barrios, ¿no? Entonces, vemos acá también una enorme acción de los misioneros con los jóvenes y con el pueblo malargüino, ¿no? También tenemos la comunicación radial, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dijimos, tanto el EB19 transmitiendo las misas, avisando de las giras misionales, pero también la instalación de Radio María. Y acá también hay que tener el contexto, entender el contexto eclesiástico, puesto que como empiezan a proliferar las herejías protestantes, y cada una de ellas con su estación radial, el padre Pablo Fuentes va a ser el principal impulsor para que los laicos gestionen la llegada de la estación de Radio María, ¿sí? Un enorme apostolado para justamente hacer frente a esta batalla religiosa, ¿no? A esta batalla para ganar almas para Cristo, ¿no? La atención de los laicos, como dijimos, ¿sí? Y la formación espiritual e intelectual de los jóvenes, porque tanto estos grupos juveniles, como dijimos, el Santísima Trinidad y los jóvenes del centro, participaban de los congresos de los oblatos, ¿sí? De los congresos de encuentros también de los laicos oblatos en distintas partes del país, ¿sí? Y en una de ellas también uno de los grandes recuerdos que dan los laicos, ¿no? Es la visita, viaje a Buenos Aires, ¿sí? De los jóvenes para el encuentro con su santidad San Juan Pablo II en el año 1987. Y es aquí donde se cruzan los caminos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en el caso del padre Basilio Winniczuk, con los jóvenes ucranianos, a la eparquía, a Nuestra Señora del Patrocinio, en ese año para encontrarse con su santidad. Los jóvenes argentinos, tanto de Bowen como en este caso de San Rafael, a Mendoza, también el seminario, los seminaristas del Seminario Santa María Madre de Dios y el Instituto del Verbo Encarnado, encontrarse con su santidad en el año 1987 en Mendoza, ¿no? Eh, y bueno, los jóvenes aquí viajando a Buenos Aires junto a los oblatos, ¿no? Tantos recuerdos y la trascendental importancia, ¿no? Que es San Juan Pablo II para la Iglesia Católica y sobre todo aquí para el pueblo malargüino, para el pueblo sanrafaelino y alvearense. La promoción vocacional, la presencia de sacerdotes, toda esta acción misionera suscitó vocaciones y enormes conversiones, algunos a los monasterios, a la vida contemplativa, otros al seminario, ¿sí? Cómo la presencia de la iglesia genera conversiones, ¿no? Este, este encuentro con Dios. Y es aquí cuando vamos llegando, ¿no? También a los años ya de 1991, de 1993, 1991 en específico, ¿no? Si bien en el año 1991 muere Monseñor León Cruz, estos años, 91 al 93, ¿sí? Se da esta etapa de transición, ¿sí? Donde justamente los oblatos, ya habiendo en estos 13 años, ¿sí? De evangelización del pueblo malargüino, van preparando el terreno para la asimilación y el traspaso hacia el clero diocesano. ¿Sí? Imagínense durante tantos años evangelizando para que después se fueran de un día para otro, iba a ser un golpe sumamente duro para
el pueblo, que de hecho lo fue, por más que fuera paulatino, ¿sí? Entonces, esa huella que ellos fueron dejando, ¿sí? Eh, no debía perderse. Entonces, comienza este periodo de transición donde empiezan a llegar los sacerdotes diocesanos, en primera instancia el padre José Antonio Álvarez, el padre Gustavo de Majo, el padre Casado, ¿sí? Posteriormente el padre Osvaldo Cerroni, ¿no? Entonces fueron creando esta comunidad mixta donde incluso se fueron repartiendo también las tareas, ¿sí? En el campo y en la ciudad. Sí, tal como se consta también en el informe del padre José María Garmont, se fue consolidando finalmente los grupos parroquiales, fueron dejando un laicado maduro, ¿sí? Capillas ya organizadas, ¿sí? Donde incluso los oblatos, una vez que se van, por ejemplo, el padre Pablo Fuentes, vuelven de vacaciones, ¿no? A visitarlos y siempre dejan el mismo mensaje, ¿sí? Obedecer al párroco de turno, colaborar con el párroco, ¿sí? No hay aquí una, una disparidad, sino una homogeneidad. Los oblatos son eminentemente misioneros, ¿sí? Y a su vez obedientes a la jerarquía eclesial y se lo trasladaron al pueblo fiel. Debían ser ovejas dóciles para dejarse conducir por sus pastores, ¿no? Es así entonces como vemos en esta comunidad malargüina un, un anhelo, un cariño sumamente importante para con sus pastores, con en este caso los oblatos, ¿sí? Soldados de María Inmaculada, justamente, que es especialistas en llegar allí donde la iglesia no puede, especialistas, ¿sí? En las misiones difíciles de la iglesia, que vieron, ¿sí? En el pueblo malargüino un enorme desafío, sí, ya sea geográfico, eclesiástico, pero que supieron calar hondo en su corazón, que supieron llevar a Cristo a los rincones más inhóspitos del territorio. Esta es la fuerza de la iglesia misionera, esta es la fuerza de la iglesia universal, ¿sí? Que se da por entero a los fieles, tanto los oblatos, los franciscanos, los jesuitas, ¿sí? Son muestra de que la iglesia no es solamente una institución de poder como tantos autores de centro izquierda quisieron promover. No, la iglesia es una institución, sí, pero no es solamente temporal, sino que es sobrenatural, es una iglesia eterna, ¿sí? Así como está eh, la iglesia triunfante que ya está en el cielo gozando de nuestro Señor, tenemos la iglesia militante donde estamos ahora, ¿sí? Que es justamente, el soldado, el oblato de María se foguea, donde los cristianos atravesamos este camino dando el buen combate. Y bueno, la iglesia purgante, ¿sí? Aquella que espera, se encuentra en el purgatorio y espera formar parte de esta iglesia triunfante, ¿sí? La iglesia no es una mera institución de poder, no es una iglesia, no es una institución solamente terrena. Eso es lo que digo. La iglesia es sobrenatural. Es terrena, pero también es sobrenatural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su creador es Dios mismo, es Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Sí? Entonces, hay que explicarles a los autores de centro izquierda que no todo se rige por el poder, lo económico y demás. Sino no se puede explicar la acción misionera en estos territorios donde nadie se atreve a llegar. Es así, justamente ahora en pocos minutos he intentado resumirles estos dos tomos. El lector pueda sumergirse con intensidad y poder comprender más a fondo la grandeza de la iglesia y la grandeza sobre todo de la iglesia en Mendoza, de la acción misionera de la iglesia en Mendoza y fundamentalmente en nuestra diócesis. Una diócesis que, aunque golpeada, es una diócesis firme,
Es una diócesis que ha tenido grandes pastores, Monseñor Cruz, el mejor de todos, y grandes misioneros. ¿Qué está la preventa de los libros de los tomos 8 y 9, en este caso referida a los Oblatos de María Inmaculada? También está abierta la preventa de los dos tomos también de 10 y 11, referida a la acción misionera de los frailes franciscanos en el sur mendocino. Realmente también les dejo a continuación también mi correo electrónico en la descripción para que quieran comunicarse conmigo. También está abierta la solicitud de todos aquellos que quieran colaborar de alguna manera con la impresión y la difusión de esta obra, que realmente es una obra que va a llevar más de 20 tomos, la historia eclesiástica de la diócesis de San Rafael, y realmente se hace muy pesada la impresión y los costos de edición, así que a todo aquel que quiera colaborar también es bienvenido. Bueno, con esto me despido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y los espero en la próxima entrega de El Revisionista, y en este caso la próxima entrega, tomos 10 y 11 de la colección Historia Eclesiástica de la diócesis de San Rafael, cuyos tomos 10 y 11 abarcaremos la historia de los frailes franciscanos y la evangelización del sur mendocino. Muchísimas gracias.